Bueno, al saludarles de entrada la pregunta, y es aquello de la del millón. ¿Cómo están? ¿Alegres, contentos, eufóricos? Aquello de es explotar porque se considera algo que no es muy común, y menos en un lugar, en un país, sobre todo, donde no se obtenía un resultado como el de este prácticamente 14 de octubre, ganar en territorio salvadoreño un partido oficial eliminatorio mundialista. Ya se lo decía ayer en un post que hicimos de Soy 502, de que ni siquiera me había casado, ni por lógica no habían nacido mis hijas. Eso hace ya mucho tiempo, mucho tiempo. Incluso creo que cuando se dio eso, acababa tal vez de venir al mundo la mamá de José Pablo, que estuvo de manteles largos justamente el día del juego, así que uno de los regalos buenos, aunque ella no sea futbolera, fue precisamente ese éxito que ya le habrá relatado con todo detalle su otro yo, en este caso su cloncito, que es el propio José Pablo. Así que doña Carla, pues reiterado que le haya pasado a todo dar en este nuevo onomástico, justo en la fecha en que Guatemala logró esa conquista. ¿Cómo estás, José Pablo? ¿Y cuáles son los efectos ya prácticamente después de, en este momento que platicamos con la gente, de un total de unas, prácticamente un poquito más de 12 horas, casi 13, respecto a ese éxito de 3 puntos que combinado con la igualdad entre Panamá y Surinam en territorio canalero, pues nos da vida, y así lo dice el titular, estamos vivos para el juego del 13, y ese sí se obtiene la victoria, vivos para el juego final contra Surinam del 18. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues contentos, ¿no? Yo creo que en general el aficionado se quedó satisfecho, se quedó alegre, entusiasmado, emocionado por lo que mostró la selección, tanto en el nivel futbolístico como el resultado, ¿no? Que fue positivo, que fue bueno. La gente hizo el viaje para poder asistir. Creo que eso es muy plausible. Estuvo y dijo presente en el estadio Cuscatlán y la selección no defraudó. La selección estuvo a la altura de lo esperado, logró sacar en este caso el resultado y ahora pues se vale soñar, ¿no? Se vale esperar a lo que pueda pasar en noviembre, que ya depende única y estrictamente de nosotros. Y creo que eso es bueno. Claro, hay que saber absorber y manejar la presión que esto significa, ¿no? El saber que no hay margen de error, que se debe conseguir el resultado en condición de local, que no va a ser un estadio amplísimo como el Cuscatlán o el Romen Fernández. Evidentemente el Estado del Trébol se va a quedar mil veces más pequeño a comparación pero debe de retumbar lo suficiente como para hacer la casa de selección y que ahí podamos, en este caso nosotros los guatemaltecos, ser superiores. Hay que ir partido a partido. No hay que ponerse a pensar en Surinam. Primero es Panamá y es el primer compromiso de primas a primeras. Lo más importante es que todos lleguen a pleno, que no exista una lesión en el camino para que pueda tener cierta tranquilidad. En este caso, Luis Fernando Tena y luego pensar en este caso, en el caso de las cartulinas de amonestación y los que no van a poder estar, ¿no? En el siguiente partido, quienes podrían ser, en este caso, los sustitutos y demás. Eso ya habrá un poquito más de tiempo para poder irlo afinando y todo, pero lo cierto es de que ayer Guatemala se fajó, se esforzó y le salió la película todo positivo porque todo se alineó justamente para que Guatemala pudiera continuar con vida, ¿no? Porque en el otro partido, Surinam con Panamá o Panamá-Surinam, se dio el empate 1-1 luego de 12 minutos de adición del árbitro, una cosa impresionante. Eh, Panamá logró conseguir el empate, iba perdiendo. Y si hubiera ganado Surinam, hasta ahí hubiéramos llegado a las posibilidades, porque Surinam sería prácticamente el clasificado a la Copa del Mundo. Sí, sobre todo partiendo de obtener una victoria en casa ajena, que es una constante del grupo hasta el momento, nadie ha ganado en su reducto, y luego recibiendo al Salvador prácticamente eliminado, aunque puede ser una piedra en el camino de ellos mismos, de los surinameses y después de los propios panameños. Así que tomar en cuenta eso de un equipo liberado de presión, solo de querer quedar bien con su gente en las últimas de cambio, después de haber fallado estruendosamente
perdiendo con Surinam, repitiendo con Panamá y cerrando ayer con nosotros. Eh, ¿Cómo te explicas? ¿Pensabas en eso, José Pablo, que teniendo, según calendario, la necesidad de jugar 3 partidos de visita que ya se cumplieron, pues se sacara con nota alta? Y si hablamos de 5 sobre 9 puntos, pues hasta pudieron ser 7 porque se tuvo a la mano verdaderamente cerca, a tiro, el ganar en Surinam y hasta la cosecha sería aún más alta. Ahora fuéramos los líderes con 7 y todo en condición de visitante. Y desde luego ahora con el reto de lograr los 6 de local. Sí, yo creo que Guatemala no ha defraudado. El trago amargo es justamente ese partido inicial con El Salvador, que uno se pone a pensar qué hubiera pasado si Guatemala hubiera sacado el resultado, ¿no? Serían 3 puntos más y eso nos daría una potencial gran ventaja a esta altura de la eliminatoria. Luego uno dice, bueno, ¿y qué hubiera pasado también si con Surinam hubiéramos logrado mantener el 1-0? Y entonces uno dice, bueno, ahí ya son 6 puntos más y demás, pero lógicamente... Esto ya pasó. Hubiese sido lindo que pasara. Creo que hubiéramos podido tener mayor tranquilidad y solvencia. Eh, claro que también podríamos haber llegado muy confiados a estos partidos en el Estadio del Trébol. Quizás ni siquiera se hubieran jugado en el Trébol si Guatemala hubiera ganado a El Salvador en el Cementos Progreso. Derivado de la derrota es que se pidió o se solicitó el traslado a la Gramilla Natural. Entonces han pasado muchas cosas, ¿no? Y creo que hemos tenido que aprender en el camino y lograr reinventarnos un poco, ¿no? Este equipo creo que se ha caracterizado por ir de menos a más y eso es bueno. Yo insisto, creo que lo mejor que le puede pasar hoy a Guatemala es justamente eso, haber ganado en El Salvador y que lleguen psicológicamente muy crecidos al partido con Panamá. Hoy todo el país los apoya, tienen la convicción, los insultos, los improperios, todo lo que pasó en algún determinado momento por la inconformidad de ciertos resultados, eso ya se borró. Hoy todo el mundo está poniendo en sus redes sociales y demás que vamos guate, que sí se puede, creyendo nuevamente en la selección. Y pues bueno, creo que el equipo de Luis Fernando Tena está muy empoderado y eso es importante. Aquí no es tan relevante cómo se empieza, es más relevante cómo se termina. Y eso es lo que muchas veces nos ha costado, ¿no? Poder concluir los procesos de la mejor manera. Y yo creo que todo pinta para que Guatemala lo pueda hacer. Repito, aún hay que jugarlos, que creo que eso es lo más complicado, pero me parece muy positivo el momento futbolístico, psicológico, mental en el cual pasa el grupo. Y para concluir, José Pablo, ¿cuál sería tu sentir y mostrado y explicado para esa gente que hizo el gran esfuerzo de desplazamiento económico a la par para decir presente por miles, porque así hay que colocar en el sector que se les dio en el estadio Cuscatlán y esa misma gente pagada de sobra, según cada quien se maneja, con ese éxito, o sea, eh, pues desvelarse, trasladarse de regreso, quienes vinieron desde San Salvador hasta la capital, otros quedaron en el camino, porque mucha gente de departamentos cercanos a la frontera cuscatleca se movieron hacia ahí. Está don Henry Castillo, Johnny Castillo de Casillas Santa Rosa, que nos habló en todo momento de los 4 boletos que tenía ya con bastante antelación, pero en sí cada una de las personas de cualquier edad, de rango social, etcétera, que hicieron ese esfuerzo de decir presente físicamente en el Cuscatlán. Sí, yo creo que ayuda mucho lo que mostró la selección de Guatemala en Copa Oro, ¿no? A partir de ese tercer lugar que se consiguió en la Copa Oro, creo que el público guatemalteco decidió soñar, pensar en que sí era posible y eligió creer. Eso es bueno en todo sentido. Evidentemente hubo quizás una cierta molestia en algún momento porque se hicieron agua las entradas para el partido con El Salvador en el Estadio de Cementos Progreso. Mucha gente se quedó sin poder asistir, entonces obviamente estaban obligados a, si querían apoyar a la selección de Guatemala, a tener que hacer el viaje. Alguna cierta cantidad considerable de personas hicieron el viaje hacia Panamá, que creo que eso es muy plausible. En sensiblemente menor cantidad lo hicieron a Surinam y donde más se mostró por cercanía, porque es más económico, porque es más fácil y demás,
fue con El Salvador. Tiene mucho mérito. Creo yo que en un determinado momento se hicieron sentir. En la transmisión televisiva hasta se escuchó el Vamos Guate, por momentos hasta más fuerte. Y eso que el estadio de Cuscatlán estaba repleto de salvadoreños. Sin embargo, el público que llegó alentó en todo momento. Pasó lluvia, pasó sol, el calor, y demás. Y ahí estuvo, creyendo siempre en la selección. Y creo que eso tiene mucho mérito. Y esperemos que cuando se jueguen los partidos acá en el Estadio del Treol, pues pueda ser un público parecido, similar, que sienta, que viva los colores y que se sientan presentes, ¿no? Que se hagan sentir en ese estadio que será la Casa de Selección Nacional. Bueno, pues muchísimas gracias siempre por la atención que nos dispensan y la solicitamos para el siguiente contacto. Así que hasta el próximo.